va a predicar, que es tu palabra, son vida y son verdad. Hoy bendecimos tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Amén. Gracias, amor. Buenos días, iglesia. Buenos días. Yo le voy a dar 10 segundos para que mire al que está a su lado, lo saluden esta mañana. Saludamos a la iglesia en línea. Les bendecimos también. Gracias por conectarse en esta mañana. Estamos en la recta final de un año y vivir la experiencia de pasar de un año a otro año es una experiencia que tenemos que aprovechar. Pero déjeme decirle algo, que fin de año para muchos representa un momento de tristeza, porque hay muchos recuerdos del año, de un ser querido que partió, de pérdidas económicas, de un negocio que no se dio, de una ruptura matrimonial o en un noviazgo, y eso genera nostalgia. Diciembre, esta época y este tiempo de transición, genera nostalgia para muchos, pero para otros es un momento de alegría, de agradecer. Para otros es un momento de victorias, de estar estrenando su casa, su carro, se casó, ingresó a la universidad. Entonces, pasar de un nuevo año a otro año puede ser la preocupación de algunos de que se están poniendo más viejos, y puede ser la alegría de otros porque se están volviendo adultos. Algunos sentimos que el nuevo año nos va a entrar en situaciones más complicadas y podemos mirar el nuevo año con expectativa, pero creemos que ese año representa desafíos y situaciones complicadas. Pero para otros el nuevo año se alegran porque están saliendo de muchas situaciones complicadas. Entonces la pregunta que yo quiero hacer en esta mañana es: ¿cómo debemos nosotros, como seres humanos y como cristianos, concluir un año? ¿Cómo puedo concluir este año? ¿Y cómo puedo responder a un nuevo año 2025? Y hay una palabra que quiero compartir con ustedes, y es la palabra actitud. Y actitud tiene que ver, busqué en el diccionario la definición, y es: actitud es una forma de pensar, actitud es una forma de sentir, y actitud es una forma de actuar. Entonces toque al que está a su lado y dígale: póngale actitud. Y actitud tiene que ver con una forma de pensar, con una forma de sentir, y tiene que ver con una forma de actuar. Pero hay unos componentes en esa forma de pensar, de sentir y de actuar, y tiene que ver en la parte afectiva, y tiene que ver en nuestra conducta, y tiene que ver en nuestra obediencia en cuanto a Dios. Y quiero asentar este principio en la Biblia mirando Filipenses capítulo 3 versículos 12 y 14. Por favor, no se me distraiga con su celular, no mire redes sociales, no hable con el que está a su lado, ya tendrá tiempo para eso. Deje que la palabra de Dios cale en su vida en esta mañana. No tenga diálogos internos pensando dónde va a almorzar, no, a qué hora va a lavar el carro, no. Por favor, concéntrese ya que está aquí en esta mañana. Estamos. Y Filipenses capítulo 3 versículos 12 al 14 habla el apóstol Pablo y dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado,
Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Versículo 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, hablando de actitud, vamos a hablar de dos cosas que voy a dejar en nuestros corazones en esta mañana: una buena evaluación y una buena resolución. Diga conmigo, una buena evaluación y una buena resolución. Tengo que tener la actitud para tener una buena evaluación, pero tengo que tener la actitud para tener una buena resolución. Y para tener una buena evaluación hay un componente muy importante en el ser humano. Y para evaluarse uno mismo necesita el primer componente que yo sé que a usted le va a gustar mucho, y es la humildad. Diga conmigo, humildad. Para tener una buena evaluación, yo tengo que tener una actitud de ¿qué? Diga conmigo, humildad. Y humildad veo en el versículo 12 y en el versículo 13, porque dice el versículo 12, no que lo haya alcanzado ya. Primera vez que dice el escritor. Y la segunda vez dice, ni que ya sea perfecto. Y el versículo 13 dice de la siguiente manera, no pretendo haber lo que alcanzado. Pablo en estos dos versículos tiene una buena actitud de humildad. Y en esa buena actitud de humildad está haciendo una buena evaluación, que evaluación es la capacidad de analizar lo que ha sucedido este año. ¿Cómo lo enfrenté? ¿Cómo reaccioné? Y humildad está en el versículo 12 y en el versículo 13. Y Pablo insiste 3 veces en esos 2 versículos que no es una persona perfecta, que no es un producto terminado. Eso es humildad. Pablo, ¿quién es Pablo que está hablando de humildad? Pablo tuvo un encuentro personal con Jesús. Este hombre que está hablando, que está diciendo, no pretendo haberlo alcanzado ya, no soy una persona perfecta, aquel que está diciendo, me falta mucho, este hombre es un apóstol. Y este Pablo del que está hablando en Filipenses posiblemente escribió la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento. Escribió 13 cartas del Nuevo Testamento. Este Pablo, humilde según la Escritura, sufrió por causa de predicar el Evangelio. Este hombre tan importante que puede hacer alarde de su capacidad, de su elocuencia y de ser usado por Dios, es un hombre humilde. Y este hombre está diciendo, todavía me falta. Porque humildad es reconocer, hacer una evaluación en nuestra vida, que no soy una persona perfecta. Por favor, mire el que está solo y dígale, usted no es una persona perfecta. Porque hay algunos muy sobrados. Si conoce gente que cree que se las sabe todas, que no necesita estudiar más la Biblia, que no necesita aprender más, que no necesita leer más, que no necesita educarse más. Pablo está diciendo, todavía me falta. Pablo está haciendo una evaluación y Pablo en su humildad está reconociendo que todavía no ha llegado. Para una persona evaluarse, un componente importante en su vida es la humildad. La persona orgullosa, arrogante y altiva no es capaz de evaluarse. Pero para reconocer los errores que cometimos este año, cómo traté a mi esposa, cómo traté a mis hijos, cómo traté a mis padres, cómo traté las finanzas, cómo fue mi vida espiritual, yo necesito ser una persona humilde. Diga conmigo, necesito ser una persona humilde. Mire,
es difícil admitir que no somos un producto terminado. ¿A cuántos de nosotros nos gusta que nos digan inmaduros? Pero actuamos este año con mucha inmadurez. Dígame si no. Que en situaciones fuimos inmaduros en nuestra relación de pareja. Actuamos como un adolescente. Usted actuó como un adolescente. Pero es difícil admitir que no soy un producto terminado, que soy inmaduro. Es difícil admitir que todavía me falta crecer. Cuando hay un matrimonio con dificultades, cada uno de los cónyuges tiene que admitir que no es un producto terminado, que le falta madurar, que no se las sabe todas, que todavía le falta crecer. Gracias por ese amén tímido que escuché por allá. Pero es difícil admitir que me falta aprender más. Es difícil admitir que pequé mucho este año. Es difícil admitir que pequé mucho este año, que me enamoré del pecado. ¿Cuántos se enamoraron o nos enamoramos del pecado este año? Yo me enamoré del pecado. Leí una frase por ahí que decía: el que se enamora del pecado resulta casado con el diablo. Y el que se casa con el diablo, ese se lo lleva de la luna de miel para el infierno. Pero es difícil admitir que hemos pecado. Es difícil admitir que no manejé bien mis finanzas este año. Es difícil admitir que mi vida laboral es incierta. Es difícil admitir que pasó el año y hubo sueños sin cumplir. Es difícil admitir que soy una persona con un espíritu crítico. La persona que tiene un espíritu crítico es una persona que siempre está criticando. Y en esos días, ayer tuvimos una conferencia, líderes y pastores, con Itiel Arroyo del Renuevo. Tuvimos ese privilegio, esa oportunidad. Y él nos decía que hay cristianos que el cristianismo les alcanza solamente para no ir al infierno, para no perder la salvación. Pero también nos decía que hay cristianos que su cristianismo le alcanza para servir a Dios. Y tal vez puedo decir: este año mi cristianismo me sirvió para no ir al infierno, pero no serví a Dios. Es difícil admitir eso. Es difícil reconocer que estamos llenos de ira, que no soy tan espiritual como el tamaño de la Biblia que llevo los domingos a la iglesia. Es difícil admitir que no soy tan inteligente. Es difícil admitir, como decía el escritor, aún no he llegado. Una buena evaluación requiere humildad. Diga conmigo la palabra humildad. El escritor está diciendo, versículo 13: no que lo haya alcanzado, ni que ya sea que perfecto. Entonces, una buena evaluación es reconocer que este año cometí errores, hablé de más, ofendí de más, me dejé alterar, me dejé llevar por mis emociones. Y más que las palabras, algunos de pronto cerraron su mano, empuñaron y le pegaron a su cónyuge. Es difícil admitir que usted es un agresor, que usted cuando habla ofende a las personas. Eso es difícil admitirlo, pero el escritor está siendo humilde y está haciendo una buena evaluación. Y está diciendo: no que lo haya alcanzado ya. Y yo quiero decirle algo con mucho amor en esta mañana: usted no es un producto terminado, todavía le falta. Todavía me falta como esposo, me falta. Todavía me falta como pastor, me falta. Todavía me falta como padre, me falta. Todavía me falta como amigo, me falta mucho. Pero el versículo 13, léalo conmigo, es tan amable. Yo sabía que iba a haber ese silencio sepulcral en ese momento. Pero versículo 13 dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Y no se queda ahí el escritor Pablo, sino que dice: sino que aunque me falta, voy a seguir.
aunque la embarré, aunque caí, aunque metí la pata, aunque la embarré, voy a seguir. Eso es lo que dice el escritor. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que ¿cuántos metieron la pata y se quedaron en el camino? ¿Cuántos se equivocaron y nunca se perdonaron a sí mismos la equivocación? Pero el escritor dice: prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Y aparece la palabra asir o la palabra asido. Y la palabra asir o asido significa ganar, echar mano, tomar posesión. El escritor entonces me está diciendo de manera más profunda: aunque no soy un producto terminado, voy a echar mano, voy a tomar posesión. No voy a retroceder, no voy a quedarme, no voy a desertar, voy a seguir, voy a avanzar, voy a echar mano, es lo que dice el escritor. Pero mire cómo dice la palabra: por ver si logro asir aquello. ¿Qué es aquello? Cuando él dice aquello, ¿qué es aquello de lo que él está hablando? Por lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Y cuando usted comienza a estudiar el texto en profundidad, se da cuenta que Pablo está hablando de un lenguaje de adopción. Pablo está diciendo: no estoy aquí porque sea perfecto, estoy aquí porque Él me amó antes que yo lo amara. Está diciendo: yo no salí a buscarlo, Él salió a buscarme a mí. Y me agarro, echo mano tomo posesión de esa adopción. Pablo está diciendo: yo no busqué a Jesús, Jesús me buscó a mí, Él me adoptó. Eso es lo que está diciendo. Y lo que yo quiero sembrar en su corazón: aunque no somos producto terminado, somos incompletos, somos imperfectos, pero adoptados. ¿Cómo le parece a usted eso? Para aquellos que quieren que en la iglesia sea perfecta, para aquellos que critican a los que están en la iglesia, esta iglesia no está llena de gente perfecta. Esta iglesia está llena de gente imperfecta, adoptada por alguien que es perfecto. Porque la perfección solo está en el cielo. Entonces Pablo dice: yo no soy perfecto, pero no me voy de aquí. Pablo dice: yo no soy perfecto, no lo he alcanzado, pero prosigo. Porque hay gente que cuando ve cometer un error a alguien, lo empuja para que se vaya. Este es un lenguaje de adopción. Y déjeme contextualizarlo de la siguiente manera. Una iglesia en los Estados Unidos, en Minnesota, tiene la cultura de la adopción. No solo es una iglesia que predica en contra del aborto, sino que es una iglesia que habla a favor de la vida. Y de manera que esta iglesia refuerza su mensaje adoptando niños. Y me asombró lo que leí de esta iglesia. El 55% de las personas de esa iglesia adoptan niños. Usted va a esa iglesia y el 55% de las parejas tienen niños adoptados. Es muy común en esa iglesia adoptar niños. Pero está la historia puntual de una familia en esta iglesia que tiene 3 adolescentes biológicos. Son de ellos, son estadounidenses, todos son blancos, de ojos azules, pero tienen un niño de color azulado. Entonces llega esa familia y este niño de color adoptado es su hijo y lo tratan como su hijo. Pero un día tienen una cita con el pastor y le dicen: pastor, nosotros queremos adoptar otro niño. Y el pastor les dice: ¿cómo así? Ustedes tienen 3 hijos adolescentes, adoptaron este niño y quieren otro más. Sí, nosotros queremos adoptar otro más. El pastor, como muy pensativo, y ellos le dicen: pastor, y no solo queremos adoptarlo para que usted se preocupe, sino que el niño tiene problemas en el cuerpo y seguramente nunca va a caminar. Una familia estadounidense adoptando un niño que era chino. El gobierno chino que tramitaba la adopción
no creyó que esos padres lo quisieran adoptar porque era un niño problema para su familia. Eso significaba reedificar la casa, hacer nuevas escaleras, un pequeño ascensor, agrandar los espacios en la casa. Pero cuenta que esta familia adoptó a ese niño y esa adopción fue un gesto de amor. Y no adoptó a alguien perfecto, adoptó a alguien imperfecto. Y déjeme aterrizarle el mensaje: Dios lo adoptó a usted. Bueno, a usted es perfecto, pero yo soy súper, hiper, mega, macro imperfecto. Y así Dios me adoptó. Es más, me puso a ser el pastor de una iglesia y yo inválido. Pero Él tomó la decisión de ¿qué? De adoptarme. Y yo quiero preguntarte en esta mañana: ¿qué tan amado te sientes por Dios? Cuando tú sientes que Dios no te ama, recuerda que Él te adoptó a pesar de. Y cuando usted vea a un inválido a su lado en la iglesia, no lo desprecie. Dios lo adoptó. Esta familia pagó un precio muy alto por esa adopción. ¿Sabe el precio que pagó Jesús para adoptarlo a usted y para adoptarlo a mí? Mire, yo le voy a decir esto con mucho amor y tal vez no me va a saludar a la salida. Algunos de ustedes yo no los adoptaría. Yo le abro mi corazón. Y yo sé que algunos de ustedes no me adoptarían a mí. Eso lo tengo. Hay gente que para ellos yo soy su pastor. Para otros soy el pastor de la iglesia. Ahí les dejo eso para que lo piensen. Pero Dios a nosotros nos adoptó. Tan grande y valioso es el amor de Dios que me adoptó. ¿Puede decir usted eso conmigo? Dios me adoptó. Entonces, cuando voy a pasar de un año a otro año, entiendo que no soy perfecto. Ninguno de los que estamos acá está caminando 20 centímetros por encima del piso. Ninguno tiene una aureola en la cabeza y ninguno tiene una túnica blanca saltando de nube en nube. Ninguno. Pero así Él nos adoptó a cada uno de nosotros. Y mira lo que dice Romanos capítulo 8 versículo 1. ¿Les gustó lo de la adopción? Para aquel que no encajaba en la iglesia, para aquel que no se sentía parte de la iglesia. Pues si la iglesia no lo quiere, Jesús sí lo ama. Porque hay algunos de aquí que no aman a otros. No importa que otro no lo ame, Jesús a usted lo ama tal y como es, por torcido que esté, por mal que usted camine. Así lo adoptó. Romanos capítulo 8 versículo 1. A mí me cuesta amar a algunos que el Señor adoptó. Yo le digo: Señor, ¿y usted por qué adoptó a ese? ¿Sabe ustedes cómo adoptaban los romanos? Los romanos no adoptaban niños. Los romanos adoptaban a alguien grande y miraban el potencial que ese tuviera como guerrero. El emperador Augusto César adoptó un niño, y ese niño que adoptó, lo adoptó a los 45 años de edad, porque sintió que sus hijos no podían guerrear y pelear, pero adoptó a alguien que fuera guerrero. Esa adopción era una inversión. Ahora yo le pregunto: ¿el precio que pagó Jesús por cada uno de nosotros, para Él fue buen negocio? ¿Fue una buena inversión? Soy una buena inversión para Él. Y Romanos capítulo 8 versículo 1 dice: ahora pues, léalo conmigo, diga: ahora pues. Mira que eso fue un paisa el que escribió ese versículo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8 versículos 37 y 38. Mire lo que dice su Biblia: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Por qué me adoptó? Por amor. Por lo cual estoy seguro, dice la Biblia, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Versículo 39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tú no eres una prueba de ensayo. Tú no te vas a perder. Por lo cual está diciendo el escritor, versículo 38, por lo cual estoy ¿qué? Por lo cual estoy ¿qué?
Por lo cual estoy ¿qué? Nada a usted lo va a poder separar del amor de Dios. Diga conmigo, nada me separará del amor de Dios. Entonces el escritor está diciendo en Filipenses 3:13, que es el texto que estamos estudiando: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Mire, una buena evaluación, pero una buena resolución. Diga conmigo, una buena evaluación. Y estamos haciendo una evaluación, pero también necesitamos una buena ¿qué? Resolución. Y en esa buena resolución, evaluación pasado, resolución lo que viene, hermanos, yo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Y en esa buena resolución el escritor está diciendo: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Este versículo habla de enfoque. Si el versículo anterior nos hablaba a nosotros acerca de adopción, este versículo habla de cuando yo soy adoptado, tengo identidad, pero después de tener identidad tengo enfoque. Y está diciendo: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago. No haga 1000 cosas. ¿Se acuerdan los abuelos que decían: el que mucho abarca, poco aprieta? No se proponga 1000 cosas, propóngase una y hágala bien. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y dice: y extendiéndome a lo que está delante. ¿Qué necesita nuestra vida para este nuevo año? Necesita enfoque. Siempre hemos repetido que el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Enfoque demanda atención. Enfoque demanda esfuerzo. Pero enfoque necesita una meta. ¿Qué dice el versículo 14 de Filipenses 3? Prosigo a la meta. ¿Cuántos de nosotros tenemos, todavía no diga amén, cuántos de nosotros tenemos metas para el próximo año? Y el 31, el martes, vamos a hacer un ejercicio con metas personales, espirituales, familiares y profesionales, porque necesitamos tener metas en nuestra vida. Usted no puede empezar el nuevo año sin tener metas en su vida, pero también olvidar, como dice el versículo 13: hermanos, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Y esta es una buena resolución: olvidar lo que queda atrás. Y tengo que aprender a olvidar. La Biblia lo que me está diciendo es: aprenda a olvidar. Mire, iglesia, familias, esposos, esposas, hijos, padres, hay cosas que necesitamos aprender a olvidar, pero hay cosas que no podemos olvidar. ¿Cuántas veces se bajó usted del carro y cerró y sonó ¡pop, pop! ¿Y qué olvidó usted? Las llaves. Eso es algo que usted no puede olvidar. ¿Le ha pasado a usted que sale de viaje y usted de pronto mira a su esposa y le dice: amor, usted cerró la ventana del segundo piso? Y se miran los dos como: de aquí en adelante el viaje no va a ser el mismo porque ya pagamos peaje. Hay cosas que usted no puede olvidar. Mire, no olvide el día del aniversario con su esposa, porque seguramente la noche que viene le va a tocar dormir en el sofá. No olvide el cumpleaños de sus padres. Hay cosas que nosotros no podemos olvidar. Tenía una reunión muy importante con mi jefe y se me olvidó. Tenía que llegar 1 hora antes y se me olvidó. Pero hay otras cosas que Dios nos manda que sí tenemos que olvidar. De hecho, hay cosas que Dios espera que usted y yo olvidemos. Tenemos que olvidar el tema de los temores, de los fracasos. Tenemos que olvidar
las ofensas. Oiga, hay gente que se quedó con el libro de su vida en la misma página. Y cuando usted se toma un tinto con esa persona, habla de lo mismo todo el tiempo, de la misma ofensa. No olvidado. El escritor dice, olvidando ciertamente lo que queda que. Entonces hay una dinámica que yo tengo que hacer para entrar a este nuevo año. Yo tengo que evaluar mi vida, de cómo termino, pero tengo que hacer resoluciones. Y una buena resolución, una buena actitud que necesita en nuestra vida también humildad, es olvidar. Amnesia espiritual. Le voy a decir la definición de amnesia: la incapacidad para recordar o almacenar experiencias pasadas. ¿Cuántos de los que están acá tienen una muy buena capacidad para recordar y almacenar experiencias pasadas malas? Lo que me dijeron, cómo me miraron, cómo me hablaron, delante de quién me lo dijo. Y no olvide esto: agradezca en público, llame la atención en privado. Pero si usted alguna vez le llamó la atención a alguien en público y le agradeció en privado, esa persona está ofendida. Mire, creamos ofensas en medio de nosotros como padres, como esposos. ¿Cómo termina usted el año de ofendido y de ofendida con su esposo? Y algunos dicen, ay pastor, qué tema tan incómodo. Pero este es un buen momento del año para practicar el perdón. ¿Quiere que le hable del perdón un minutico? No, pastor, no. Algunos me dijeron no. Pero déjeme contarle esta historia. Una pareja joven o una pareja adulta cristiana tiene unos vecinos jóvenes, una pareja joven vecina. La pareja joven está peleándose todo el tiempo. Se escuchan gritos y amenazas todo el tiempo. Peleaban mucho. Y de pronto esta pareja cristiana va donde su vecino y su vecina le dice: ustedes, ¿por qué no buscan un consejero? Ustedes, ¿por qué no buscan un pastor, a alguien que les dé un consejo? Ustedes no pueden seguir viviendo así. Acuérdense, el escritor está diciendo no que lo haya que alcanzado ya. El que cree que lo alcanzó ya no necesita pedir un consejo. Puede estar destruyéndose el hogar y no pide un consejo. Pero le dice: pida consejo, busque a alguien que le aconseje. Usted no puede seguir viviendo así. Entonces la joven va y busca consejo con un pastor. Y está ahí el pastor, la pastora, está la pareja joven. Y la jovencita comienza a decir: yo nunca conocí a mi papá. Nunca. Pero a los 11 años apareció un señor que dijo que era mi papá. Y mi mamá confirmó que él era mi papá. Y pasaron luego un año y se ganó la confianza. Y él le dijo a mi mamá que si me llevaba a vivir a los Estados Unidos para mejorarme la vida. Y claro, como mi mamá había sufrido tanto, me envió con mi papá a los Estados Unidos. Pues este papá violó a esta niña sexualmente durante los próximos 7 años. Y cuando esta niña tiene 18 años, se escapa y se vuelve para donde su mamá. Y a los 19 años se casa y fracasa en su primer matrimonio. Quedó sola, vuelve y se casa y queda embarazada. Y aquel hombre la deja cuando estaba embarazada. Fracasa en su segundo matrimonio. Esta historia se está dando en su tercer matrimonio y está al frente del pastor contando una historia que su esposo no sabía, que apenas estaba dando cuenta de con quién se había casado y por qué ella reaccionaba de esa manera. Ahí está el pastor escuchando esa historia. Entonces aceptaron a Jesús y comenzaron un proceso. Y el pastor sabía que el proceso más grande para ella
más dificultoso era perdonar a su papá. Y la consigna era perdonar a su papá. Perdonar es un proceso muy difícil. Buscaron y encontraron al papá. Cómase los dientes, porque esto es una historia, ¿cierto? Cuando ella se encontró con su papá violador, ella le dice las siguientes palabras a su papá: por el poder del nombre de Jesús, yo te perdono. Este pastor testifica, este consejero testifica que inmediatamente él dice: nunca había visto cambiar el rostro de una persona, un cambio impresionante aún en el rostro y en la mirada de esta mujer. Todo ese dolor salió, toda esa herida salió. El esposo estuvo con ella en todo su proceso porque la amaba. Ellos son una impresionante familia hoy que trabaja en una iglesia grande en los Estados Unidos restaurando. Tienen un ministerio de restauración para parejas y para jóvenes abusadas. Pero todo esto empezó con una decisión, una resolución. Y usted puede estar escuchando este mensaje porque este mensaje está bueno, este mensaje está claro, pero usted puede estar teniendo argumentos para no perdonar hoy. Y déjame decirte, si acumulas amargura en tu corazón, estás acumulando veneno. Y déjame repetirte lo que te he dicho muchas veces: no perdonar es tomarte tú el veneno y esperar que el otro se muera. Si tú te tomas el veneno, ¿quién se va a morir? Déjeme terminar con esta cita bíblica, Colosenses 3:13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Y si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Una buena evaluación y una buena resolución. Me deja contarle algo chiquitico. Hace exactamente un año que la Mona, Alexis, Camilo, Daniela, Luis, que son familia, me vieron al pastor dando mal testimonio en una reunión familiar. Me enojé con una persona por algo que hizo la persona que a mí no me gustó, o por comprar la pelea de otra persona. Y finalmente, en la discusión que tuvimos, sin palabras agresivas, pero palabras fuertes, le dije: yo a partir de hoy le retiro mi amistad. Y se lo dije con rabia. Oiga, mi carne se sintió contenta, mi carne me aplaudía, me abrazaba, pero mi espíritu no se sintió bien. Esto pasó hace un año. Y hace 6 meses para acá, mi esposa me dijo: amor, ¿usted tiene algo pendiente con alguien? Tan cansona la pastora. Y me dijo: el Señor me ha dado un amor por esa persona, porque esa persona necesita de Jesús. Y entonces era mi esposa a un lado y el Espíritu Santo al otro lado, diciéndome: John Jairo, pilas, que usted es pastor, mire lo que predica, ¿sí? Y comienzan esos últimos 6 meses del año. Y hace 15 días más o menos, un primo de mi esposa tiene una finca, tiene una piscina muy grande, y esa finca tiene un parasol en una esquina grande, con muchas sillas alrededor y una mesa en la mitad. Y yo estaba poniéndole cuidado a Sofía, que estaba metida en la piscina, y el Señor estaba sentado en una de esas sillas, y yo parado por allá sin una silla para sentarme, pero yo no me quería acercar al susodicho porque me ofendió. Entonces, comienzo a recordar las palabras de mi esposa, que estaba en la cocina con mi suegra, y de pronto él me dice: John Jairo, venga y siéntese. Qué vergüenza. Entonces yo fui y me senté a un lado, y los que estaban a mi alrededor
ahí a un ladito comenzaron a irse. Y la escena es que nos quedamos solos, él y yo. Y yo no quería vivir ese momento tierno con esa persona. No era muy romántico. Y comienzo a recordar las palabras de mi esposa, porque la pastora le habla a uno de manera que uno la recuerda en momentos. Yo no sé a usted le ha pasado. A mí me pasa constantemente. Como que veo sus cejas y sus ojos hablándome. Y el Espíritu Santo de Don Jairo, es el momento. Es el momento. Porque es que perdonar y pedir perdón no es fácil. Yo creo que me acomodé por ahí 20 veces en la silla. Y yo hice, yo no tenía nada acá, pero yo sentía que lo tenía. Él se llama Alex. Le dije, don Alex. Y mi mente y la carne me decía, bobo, tonto. Eso no se hace. Don Alex hace... Y yo que soy bien llorón. Y yo en el momento no quería. Yo quería pedir perdón, pero desde la hombría. Entonces yo más. Y las lágrimas todas prendiditas aquí, ya que se tiraban todas. Don Alex, ¿se acuerda que hace un año tuvimos una conversación en la cual yo dije cosas que lo ofendieron? Yo le quiero pedir perdón. Usted no se imagina lo que se desata dentro de uno cuando pide perdón. 2 horas habló el Señor después. Y yo era escuchándolo hablar y hablar, hablar y hablar y hablar. Y terminamos dándonos un abrazo. Y el abrazo que él me dio no fue petrificado, fue un abrazo donde él recibió el perdón. Entonces fui y le conté a mi esposa. La mona estaba pendiente ahí, ¿sí? Y pedir perdón no es fácil, pero pedir perdón es grande. Y cuando usted y yo alcanzamos a tomar resoluciones, grandes resoluciones, Dios va a hacer milagros a favor de cada uno de nosotros. Yo no sé a quién. Denle ese aplauso al Señor bien fuerte. Yo no sé a quién, qué evaluación tenemos que hacer del pasado y a quién tenemos que perdonar. Hay un libro que llama Cómo perdonar lo imperdonable. ¿Cómo le parece que Kate está en Santa Marta con Juan José? Y en este momento Kate es la que me pone el reloj ahí para que termine. Y como no está, ¿a quién tenemos hoy que tomar la decisión? ¿Va a terminar el año así? ¿Usted piensa empezar el otro año así? Y mire lo que dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Y si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Escúcheme, como yo ofendí al Señor frente a gente, hubo un momento en la conversación que vinieron todos ellos y se sentaron, pero me dejaron solo en el momento en que más lo necesitaban. Y vinieron y se sentaron, y frente a ellos volví a pedirle perdón. Y la verdad, aprendo de que si en público ofendí, en público pido perdón. Yo quiero invitarle en esta mañana que usted esté de pie. Tal vez no era el mensaje que usted quería escuchar en esta mañana, pero ¿qué dice el escritor en Filipenses? Pónganme Filipenses capítulo 3, la cita que empezamos leyendo al principio. No que lo haya alcanzado, humildad, ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui asido, agarrado por Cristo Jesús. Versículo 13 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago. ¿Cuántos están dispuestos a olvidar? No las llaves dentro del carro, sino a olvidar lo que pasó. Olvidando ciertamente lo que queda atrás
y extendiéndome, porque no te vas a poder extender si no sueltas. ¿Qué tal si hablas con el Señor en esta mañana? Y el versículo 14 dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. Hay cosas que dice la Biblia: lo que ha de ser ya fue, y Dios restaurará lo que pasó. Tal vez tienes que tomar la decisión. Tal vez Dios necesita confabularse en una piscina, en una esquina, bajo un parasol, donde tengas que tener una conversación con tu esposa, con tu esposo, incómoda sí, pero necesaria, con tus padres, con tus hijos, con un hermano. Toma la decisión y dile: yo quiero pedirte perdón. El perdón no es estar de acuerdo con la ofensa. El perdón es desatarme a mí mismo de ese peso que está encima. Una buena actitud es una buena evaluación, pero una buena actitud me lleva a una resolución, a tomar la decisión. Habla con el Señor y dile: Señor, esto es muy difícil, de lo que nos está hablando el pastor. Yo se lo cuento en chiste, pero para mí no lo fue. Habla con Él y dile: Señor, yo necesito que me perdones. Tú me adoptaste, ¿cómo no voy a perdonar si me adoptaste siendo imperfecto, imperfecta? ¿Cómo no voy a perdonar si tú me has perdonado? Y si amamos a los que nos aman, ¿qué recompensa tenemos? Yo quiero esperarte el 31 acá a las 7. La reunión va a ser de 1 hora. Y vamos a hacer declaraciones proféticas para el año 2025. Pero antes de profetizar tenemos que perdonar. Y hay algunos corazones acá que están latiendo fuerte, que saben muy bien lo que Dios les está diciendo, que Dios les está poniendo el rostro de la persona con la cual tienen que ir a hablar. Tienes que ir a hablar. Tienes que propiciar ese encuentro. Tienes que hacerlo, tienes que empezar a hablar. Y no vas a decir: discúlpame, dispénsame, me equivoqué. No, vas a utilizar la palabra: perdóname. Olvidar lo que queda atrás es necesario para extendernos a lo que está delante. Para el 2025 yo sé que Dios tiene milagros, sorpresas. Él quiere que nos extendamos, Él quiere que tú te extiendas, pero te tiene atrapado el resentimiento y la amargura, el espíritu crítico y la falta de perdón en tu vida. Dile: Señor, en esta mañana, confiesa delante de Él, habla con Él en esta mañana, habla con Él en esta mañana. Despedimos a la iglesia en línea, les bendecimos por haberse conectado en este tiempo.